Esta noche, en Desde las Cámaras, la Comisión Permanente pospone la celebración del periodo extraordinario de sesiones anunciado para la semana próxima. Las comisiones ordinarias de ambas cámaras trabajan en la integración de los dictámenes que podrán incorporarse en una nueva convocatoria. Y también hablaremos con la diputada Kenia López Rabadán, quien es vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Desde las cámaras comenzamos. Los integrantes de la Comisión Permanente acordaron posponer la convocatoria para la realización de un periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras legislativas que iniciaría a partir de la semana próxima, del 9 al 16 de junio, para avanzar en la discusión de una veintena de iniciativas pendientes. La decisión de posponer su celebración abre el espacio para realizar una mayor reflexión sobre los temas más relevantes que podrían abordarse, como la ley en materia de telecomunicaciones y la reforma en materia de competencia económica. Resulta de la mayor relevancia que se consideren las opiniones de los expertos vertidas en los encuentros que se llevaron a cabo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Confiemos que en las próximas semanas las comisiones ordinarias correspondientes convoquen a las reuniones que permitan construir los dictámenes que incluyan las propuestas de todos los sectores involucrados en estos relevantes temas. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Los trabajos de la Comisión Permanente estuvieron centrados en la realización de un eventual periodo extraordinario de sesiones para ambas cámaras legislativas. Estos son los detalles de la actividad parlamentaria de esta semana. Este miércoles se llevó a cabo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, hizo un reconocimiento al ciclista Isaac del Toro. A nombre de esta comisión permanente quiero extender el más amplio reconocimiento al ciclista Isaac del Toro, quien obtuvo el segundo lugar en el Giro de Italia 2025. El joven mexicano de 21 años impuso un récord histórico al defender durante 10 días consecutivos la maglia rosa que identifica a los líderes de la competencia. Además fue distinguido como el mejor joven de toda la competencia. Su desempeño en este torneo ciclista de gran nivel es una muestra de su tenacidad y del enorme futuro que le depara. Le agradecemos que haya puesto en alto el nombre de México. El Pleno de la Comisión Permanente, además, guardó un minuto de silencio. Con profundo pesar, esta soberanía rinde hoy un minuto de silencio en memoria de Isaías Rojas Ramírez, presidente municipal de Metlatónoc, Guerrero, quien lamentablemente perdió la vida este lunes 2 de junio tras ser herido en un intento de asalto ocurrido el pasado 28 de mayo en la autopista del Sol. Isaías Rojas Ramírez fue un hombre de convicciones firmes, un servidor público entregado a su comunidad, un líder comprometido con las causas sociales y con la transformación de uno de los municipios más pobres del país y olvidados. También, el Pleno de la Comisión Permanente avaló en votación económica un acuerdo de la mesa directiva que establece las reglas básicas para el funcionamiento de este órgano del Congreso de la Unión. Además de que ya no se podrá retirar el sonido a quien esté en el uso de la tribuna, se ajustó también el número de vicepresidencias y secretarías para el funcionamiento del actual receso. Pasamos ahora al tema de la mesa directiva que ha suscrito el acuerdo por el que se establece justo las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Al respecto, les informo que este acuerdo corresponde al proyecto de decreto aprobado por el Senado y devuelto a la colegisladora. Por lo tanto, en el numeral 41 ya no aparece la previsión de que se pueda retirar el sonido a quien ocupe la tribuna después del tercer exhorto. Hoy estamos discutiendo justamente las reglas del debate en lo que vamos a aprobar en unos minutos. Y yo de verdad lo celebro. Lo celebro porque eso nos puede permitir tener un debate civilizado, ordenado, útil, un debate que realmente nos permita llegar a mejores acuerdos y que a la población realmente la ilustre sobre los temas que nosotros aquí discutimos en el nombre del pueblo. El reglamento de la Comisión Permanente es muy necesario.
yo creo que nos va a ayudar a evitar algunos despropósitos. Hablar antes de que inicie una sesión, exigir, atropellar por ese supuesto derecho. O como hoy, que un coordinador viene y le arrebata a una legisladora de Morena un cartel. Eso es justo lo que vamos a votar hoy. Yo llamo a todas y a todos los legisladores que voten a favor y que fundamentalmente espero que acatemos este reglamento. Además, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó la conformación de las comisiones de trabajo. La primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales será presidida por el senador Enrique Insunza de Morena. La segunda comisión es la de Asuntos Sociales, que será presidida por el senador Francisco Javier Ramírez Acuña, del PAN. La tercera Comisión de Asuntos Económicos será presidida por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde. La conformación de las comisiones anteriores se realizó de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General. Además, el Pleno también estableció las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente. Finalmente, en la agenda política, los legisladores debatieron el proceso electoral del pasado 1 de junio. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El rechazo a la denominada ley censura que se registró en los conversatorios del Senado de la República tuvo eco en los foros realizados en la Cámara de Diputados, donde se analizaron los retos de las telecomunicaciones. Nuestra experta Alicia Salgado nos tiene el balance. Bueno, hemos estado platicando o resumiendo los conversatorios que se efectuaron en el Senado de la República en la que se discute la ley de radio, televisión y telecomunicaciones. Y al final de cuentas también se hizo un foro similar, un conversatorio podríamos decir, en el que participaron especialistas, pero en la Cámara de Diputados, para facilitar pues, el entendimiento entre ambas cámaras, yo supongo. La conclusión fue la misma: es necesario modificar todos aquellos elementos que la ley puede interpretar, o sea, todos los artículos que pueden interpretarse como parte de la llamada ley censura. Y también eliminar todo aquello que tiene que ver con la neutralidad de la red. Eso será incorporada en otro ordenamiento, no sabemos si en este mismo periodo, el siguiente o demás. Ahora, no se ha presentado la nueva iniciativa y esto es importante para que pueda tener materia un periodo extraordinario. La iniciativa debería haberse presentado ya la semana pasada, no fue el caso. Necesita que llegue a la Comisión Dictaminadora del Senado de la República, esta que preside Álvarez Lima, y que pues se sesione y se apruebe, digamos, pero todavía podría entrar en un proceso de consenso. Esta última parte es importante, porque a diferencia de la vez anterior que no se consensuó, lo que se busca es pasar los elementos importantes de cambio para evitar otra vez pues esta serie de expresiones que fueron radicales y que pusieron contra la pared, hay que decir, a quienes no consideraron el contenido de control político y el contenido de censura que podía tener la iniciativa. Ahora, el nuevo órgano que podría ser sustituido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por el nuevo órgano, también debe ser una estructura que sea aceptable por todos, aunque sabemos que no tendrá autonomía constitucional, porque así lo determinó la reforma. Sí debería tener una condición de órgano técnico, independiente, tal vez descentralizado, desconcentrado, generaría sus dudas. En consecuencia, se espera que en esta semana que viene, Adriana, tengan pues probablemente el primer bosquejo de la iniciativa y que pudieran subir juntas esa y la iniciativa de reforma a la ley de competencia económica, donde se crea la entidad antimonopolio. Creo que el tiempo corre, va contra velocidad, pero sobre todo contra lo establecido en los transitorios de la reforma constitucional,
que le establece un periodo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y esta ocurrió a finales del último día de diciembre, para que se establezcan los lineamientos, el marco legal y el órgano que podría sustituir, uno, a la COFESE para que le transmita todas las facultades y al IFT para que transmita todas las facultades que tenía en materia de regulación de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto vence el 30 de junio, entonces pues evidentemente tendría que haber un periodo extraordinario, tal vez único, convocado para ambas leyes a fin de estar o responder efectivamente a la fecha fijada en la reforma constitucional. 30 de junio es el límite. Faltarían, con el de hoy, 3 semanas. Tendría que estarse presentando a más tardar en la siguiente para tener la dictaminación y llamar al Pleno. Ya sabes, en Fast Track todo pasa en una semana y en 2 cámaras. Hasta la próxima. Yo pongo este tema bajo la lupa. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños estuvo esta semana en la comisión permanente. Veamos la entrevista que realizó en el marco de estos trabajos legislativos. Se suspenden temporalmente, cuando menos 2 semanas, el establecimiento de periodos extraordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión. ¿Cuál es el objetivo? Tener ya el planteamiento estrictamente controlado de lo que serán las leyes en relación a la seguridad pública. Pero ¿cuál es el contenido y hacia dónde van? De eso vamos a platicar con la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. En la realidad, yo creo que en lo personal no va a haber periodo extraordinario. Me parece que el coordinador de la bancada mayoritaria está como cortando el cartucho cada semana, pateando la lata, porque dice que hay 22 iniciativas, pero en la realidad solo hay 16, no han llegado las 22, y como dato cultural, el Pleno de la Cámara de Diputados está reparando. No es que lo vayan a cancelar, lo que creo es que todavía no han podido coordinar entre los diferentes entes que tienen que ver con las reformas, y me parece que no lo harán en julio y agosto, sino que tendremos que tener el periodo ordinario en donde probablemente se pueda discutir. Yo creo que no llegarán a las 22 iniciativas. En estos momentos, pues no hay, o sea, no podemos, porque no está, solo podemos hacerlo en la permanente y no hay convocatoria aún, no hay reunión de la Jucopo. El día que estuvimos en la Jucopo con el secretario de Seguridad, hablamos de muchos temas, pero nunca hablamos de las reformas, pero nunca del día, cuándo y el cómo, ¿no? Evidentemente las de seguridad y los diferentes mandos. El día que fue el secretario a la Jucopo, precisamente esa fue la propuesta de Movimiento Ciudadano. Además de la Guardia Nacional, además de capacitar a los policías estatales, lo que pudiera venir ayudando, inclusive al Poder Judicial, es que el primer respondiente, que es el policía municipal, esté bien capacitado, esté reconocido, esté con entrenamiento, armamento, etcétera. Hoy tenemos policías municipales desarticuladas. Hay municipios que no tienen policía municipal, y la propuesta que yo le hacía al secretario era que pudiéramos capacitar a 2.500 elementos que puedan estar formándose para ser policías municipales, porque ellos son los primeros respondientes. Todo lo que falla en el Ministerio Público, en la Fiscalía, en lo que vota en el Poder Judicial, al final de cuentas se toma del acta del primer respondiente, y no estamos preparando al primer respondiente. Difícilmente puede funcionar de arriba para abajo. Bueno, lo que pasa es que están como bomberos apagando el fuego. Se calienta Guerrero y mandan a no sé cuántos elementos de la Guardia Nacional, pero los elementos que están en la Guardia Nacional no capacitan a la policía local ni a la estatal. Cuando se enfría, se sale la Guardia Nacional, y entonces se vuelve el problema para los locales y se empeora. O sea, siempre están de bomberos, deberían estar previniendo esas condiciones y haciendo pequeños ejercicios. Aquí cerca hay uno que se puede ver, el de Atizapán, en donde la Marina tiene a un teniente como director de la Policía Municipal, y en donde están capacitados, no escatiman en el reconocimiento, y de toda la zona, hasta donde tengo conocimiento, hoy es el municipio más seguro. El coordinador parlamentario de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pues establece un periodo de gracia para que
dentro del Congreso, fundamentalmente en las dos cámaras de diputados y senadores, se lleguen a acuerdos políticos para establecer cuáles van a ser los lineamientos de la Guardia Nacional y también los lazos que va a tener con la Secretaría de Defensa Nacional y Marina. Todo ello pues implica establecer que la letra chiquita sea muy clara para todos y que, sobre todo, las Fuerzas Armadas tengan un marco jurídico en el cual poder luchar contra el crimen organizado y también a la Guardia Nacional para el crimen pues que comúnmente ataca a la sociedad. De eso estamos pendientes. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso hablaremos con la diputada Kenia López sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Y esta modificación que se ha vuelto muy complicada, porque estamos hablando de una nueva ley federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que tiene, por cierto, casi 283 artículos, casi 300 artículos, y que toca el alma, digamos, de lo que se había podido ganar en anteriores luchas desde la audiencia. Abogada de profesión por Acción Nacional diputada, Kenia López Rabadán es nuestra invitada. Hoy nos hablará de los conversatorios y foros de reflexión sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que las conclusiones y cambios se inscriban en una nueva propuesta legislativa. Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio la diputada del PAN, Kenia López, quien es vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Kenia? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar contigo y déjenme contarles que fuimos compañeras juntas. Diputadas, ¿hace cuánto? En la 61 legislatura. Ahora estamos en la 66, eso es hace 15 años. Hace 15 años. Qué rápido pasa el tiempo, pero seguimos aquí, en la lucha. Y seguimos hablando precisamente de temas parlamentarios. Mejor. Y bueno, una oponente de este gobierno muy importante, Kenia. Platícanos las barbaridades que están haciendo con este intento de reforma de la Comisión de Radio y Televisión. Pues mira, Adriana, ya sabemos ahora, ¿no?, que no va a haber periodo extraordinario de sesiones, cuando menos la próxima semana. Al menos, ¿no? Para que tengan más tiempo los senadores y diputados de reflexionar, de enterarse de qué se trata lo que van a votar. Porque tiene que ver, digamos, esta ley censura, así se le llamó en las redes sociales, tiene que ver con una modificación total del andamiaje a propósito de lo que ven las audiencias, lo que está viendo en este momento la señora, el joven, el adulto mayor, todas las personas. En tele y en redes sociales. En tele, en radio, en redes sociales, en plataformas. Y esta modificación que se ha vuelto muy complicada, porque estamos hablando de una nueva ley federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que tiene, por cierto, casi 283 artículos, casi 300 artículos, y que toca el alma, digamos, de lo que se había podido ganar en anteriores luchas desde la audiencia. La audiencia tiene derechos de audiencia, así se llama en términos formales, digamos, y es para que lo que escuchan o lo que ven pueda tener la mejor calidad posible, que pueda ser lo más cercano a la realidad, que las fake news, digamos, pues estén tratando de minimizarse. Que no censuren ni maticen de más la realidad de lo que está sucediendo. Que el gobierno no manipule la información, que por supuesto quienes tienen una concesión de radio y de televisión estén alineados a la ley, no sujetos al gobierno. Claro. Todo eso que habíamos ganado, Adriana, parece ser que están en este régimen obsesionados por retroceder al México del siglo pasado. Ese México en donde, pues si un comentarista, si un periodista o si un opinador decía algo que no le gustaba al gobierno hace medio siglo, te censuraban, te quitaban el programa, te quitaban la concesión. O te mandaban una auditoría, ¿no? Claro, parece ser que ahora este régimen de Morena quiere exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces la verdad incomoda al gobierno. Y para eso deberían ser los medios de comunicación. Y sobre todo esta verdad que se está viviendo en estos tiempos en México. Mira, nosotros hemos dicho, el dictamen como lo manda la Presidencia de la República, y además, por cierto, se aprueba en el Senado de la República, no le cambia ni una coma, con un montón de problemas. De un día para otro, sin conocimiento alguno, una instrucción y una bola rápida.
Tiene muchos artículos, pero si me permites, yo quisiera hablar de 3 en este momento para tu auditorio. Primero, dice que el gobierno va a poder bloquear plataformas digitales. Ojo, si tú tienes Facebook, Twitter, WhatsApp o YouTube, cualquier plataforma digital, si al gobierno no le gusta, te la va a quitar. Y uno diría, a ver, ¿cómo? Me parece que como que no puede ser que me quiten el Facebook. Pues hay países que no tienen Facebook, hay países que no tienen Internet, hay países esos que La censura existe en pleno siglo XXI, y además estás tocando un tema importante, porque muchos jóvenes, millennials, centennials, generación de cristal, X y toda esta oleada de jóvenes, dicen, a mí no me importa que censuren los medios, yo nunca veo noticias, no me interesa saber qué está pasando con mi país, pero estas personas, estos jóvenes, son usuarios de redes sociales y ahí también los pueden censurar. Y también la verdad es que sí es preocupantísimo. Nos afecta a todos. A todos. Todos los segmentos. A quienes ven un noticiero, tienen derecho a ver un noticiero a saber con objetividad. ¿Qué está pasando y dónde estamos parados en este país? Claro, mira, el segundo artículo, que también es preocupantísimo, es el 192 en su fracción novena. Dice que el gobierno va a decidir el uso correcto del lenguaje. Imagínate nada más, Adriana. Por ejemplo, si yo le digo al gobierno corrupto, pues entonces ese ya no es un uso correcto del lenguaje. O si yo les digo, se están acercando a Venezuela, ya no es un gobierno, digamos, no es un uso correcto del lenguaje. Se presta a falsas interpretaciones, se presta a poca claridad. A que el gobierno decida entonces qué vamos a poder decir quienes estamos, digamos, en un micrófono, y peor aún, ¿a qué va a escuchar la ciudadanía quienes están expectantes de información veraz, oportuna, cierta, fidedigna? Hay otro artículo, el 201, Adriana, que es verdaderamente preocupante y habla de la Secretaría de Gobernación y de la censura previa. ¿Qué significa esto? Que si al gobierno no le gusta una transmisión, no te va a dejar transmitirla. Esto es una verdadera, digamos, es un retroceso al siglo pasado. Yo decía un poco en extremo, pero es real. Si al gobierno no le gusta un debate internacional, le va a decir a las televisoras, al radio, no lo transmitas. Si no le gusta una telenovela turca, no lo transmitas. O si no una elección un debate presidencial, una noticia, una elección. Es impresionante, porque ahora resulta que pues solamente el ciudadano, las y los mexicanos van a poder consumir lo que al gobierno le guste. Nos van a aislar del mundo, no vamos a poder estar enterados de lo que está sucediendo en Venezuela, en Cuba, principalmente lo que a ellos no les convenga que la ciudadanía vea. Claro, escuche. Mira, y te voy a decir, se está alineando, digamos, una serie de problemas que van a terminar en un desenlace muy triste para el pueblo mexicano. Porque acabamos de ver una elección que ya todo el mundo dijo, bueno, pues fue una farsa, de cada 10 personas, 9 no fueron a votar, todos con los acordeones, votando en las banquetas, un desaseo total. Todos los cuates, cuando menos de la corte, que quedaron, han trabajado en Morena, son de Morena, están ligados a Morena. O sea, evidentemente, cuando un ciudadano se quiere inconformar por esta ley censura, ¿a dónde tiene que acudir? Pues, por supuesto, a un juzgado, ¿no? A un juez federal y después, pues, a un colegiado. ¿Tú crees que estos señores del Poder Judicial le van a dar la razón al gobierno o al ciudadano? Pues al jefe, a su Claro, al gobierno. Es muy lamentable lo que está sucediendo, Kenia. Que si controlan el Poder Ejecutivo, tienen la presidencia, si controlan al Poder Legislativo, se quedaron con un montón de diputados que no les correspondían. Si controlan al Poder Judicial, destruyeron al Poder Judicial y ahora metieron un montón de gente, por cierto, muchos de ellos con serias dudas de honorabilidad. Y además, si controlan a los medios de comunicación, teniendo sobre ellos, digamos, esta amenaza de si no transmites lo que yo quiero que transmitas, te voy a quitar la concesión. Todo eso son pasos gigantes y directos a un gobierno autoritario y a un país sin libertades, sin derechos, y eso me parece que sería lo peor que le puede pasar a México y a los mexicanos. Pero hay que reconocerle a la presidenta Claudia Sheinbaum ciertas acciones que ha tomado en su gobierno que han hecho bien. Pero esto de la reforma judicial
Y en estricto sentido, fue una decisión que tomó el presidente o el expresidente López Obrador. O sea, digamos, él fue el operador, el que lo maquinó, el que lo vio, el que evidentemente no lo pudo concretar porque no tenían los votos. Y te voy a decir, por supuesto que es muy bueno que los ciudadanos elijan, claro. Lo que no puede ser es que te den una lista de personas que no sabes ni quiénes son, ni dónde viven, ni si son gente honorable, si son corruptos. Cumplen con las credenciales para ser juzgadores de... Por eso es que la ciudadanía le dio la espalda, Adriana, a este proceso. Por eso de cada 10 mexicanos, 9 no fueron a votar. Por eso de cada 4 mexicanos que fueron a votar, 1 fue a rayar la boleta y a recordar los excesos en el Senado, los camionetones y los excesos de los morenistas, porque la gente está cansada de que estos gobiernos populistas solamente estén usufructuando con la necesidad de las personas. Mira, yo soy una parlamentaria de carrera, hemos sido compañeras, llevo muchos años en el legislativo, siempre he votado a favor de los programas sociales, pero estoy absolutamente clara que México merece más que un programa social y que a cambio de 3,000 pesos no te merece desarrollo, empleos bien pagados, bien remunerados, educación, salud, es una serie de cosas que no tenemos en este país. Y que no tienes, y que el gobierno piensa que por 3,000 pesos los mexicanos van a tolerar todo. Y no es cierto, tan no es cierto que por eso es que las casillas estaban vacías. Porque fue la manera de México de decirle al gobierno, no estamos de acuerdo. Desaprobamos esta elección, Kenia. Oye, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, un abrazo a tu auditorio. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.